Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y el día de hoy el invitado es muy especial, un amigo y un gran comunicador social. Se trata de Luis Suárez, director de la Pizarra del DT, se encuentra en Estados Unidos, ha trabajado incluso para Fox Sports y vamos a estar analizando un poco cómo va el tema de la MLS, este torneo que terminó hace muy poco, la MLS is Back, en donde vieron acción muchos venezolanos, incluso el equipo campeón, el Portland Timbers, tiene el entrenador venezolano que es Giovanni Savarese. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mario, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar acá contigo. Cuéntanos un poquito cómo viste ese torneo especial, MLS is Back, con un formato innovador, obviamente basado en el tema de la pandemia que les obligó a estar en un sitio como Orlando para disputar este torneo especial con un formato también bastante especial en donde el Portland Timbers del profesor Savarese quedó campeón. Sí, un torneo complicadísimo por las condiciones en las que estamos en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo. Hay que valorar lo hecho por la MLS, en este caso junto a Disney y ESPN, que son compañías hermanas. Trasladaron este torneo a Orlando. Muchos entrenadores se quejaron, por ejemplo, de las logísticas, de lo complicado que fue viajar desde sus ciudades hasta Orlando, las medidas de seguridad, etcétera. Pero la MLS puede decir que triunfó en lo que fue este torneo, como lo está haciendo la NBA en este momento, que también se está jugando en Orlando. Y si te pones a ver, es una liga sumamente organizada porque apenas terminó este torneo de MLS is Back y ya va a jugar. O sea, ya estamos hablando de que estamos verdaderamente en esa temporada de Major League Soccer. Esto pudo ser o pudo verse como un entrenamiento, como una pretemporada, pero ya estamos adentro de lo que significa ese torneo de la MLS, ¿no? Totalmente, y justamente lo que mencionábamos, el Portland Timbers terminó siendo campeón del torneo con el profesor Giovanni Savarese. Cuéntanos un poquito cómo viste la actuación de Portland con Savarese nuevamente teniendo una actuación destacada. Recordemos que en 2018 estuvieron muy cerca de conseguir el título de la MLS, en donde cayeron derrotadas contra el Atlanta United, en donde por cierto José Martínez anotó un gol. Sí, el trabajo de Portland no solo este año ha sido constante desde la llegada de Savarese. No sé si recuerdas ese segundo año con irregularidades. En ese segundo año recuerdo, por ejemplo, que comenzaron muy mal el torneo y terminaron metiéndose en los playoffs y después en la final, ¿no? Entonces, un trabajo sostenido, un trabajo que en plantilla no ha variado muchísimo porque la base del equipo está desde el 2017, incluso antes, con lo que es Diego Valeri, con lo que es Sebastián Blanco, que son dos futbolistas de los mejores disponibles en la MLS, y poco a poco se han ido sumando piezas, ¿no? Así como se han ido sumando piezas, también han asumido bajas, como lo que fue la baja de Brian Fernández el año pasado, un futbolista que llegaba al fútbol mexicano, que la rompió en Estados Unidos y que por problemas personales fue apartado del equipo, ¿no? Pero en este momento han sabido también utilizar jugadores del Portland Timbers 2 que han subido ese primer equipo, como en el caso de Loria, el costarricense, y algunos otros jugadores. El mismo Pablo Bonilla primero se vio acción en el Portland Timbers 2 y después subió a lo que fue ese primer equipo, ¿no? Pero un equipo que ofensivamente es un vendaval, tiene muchísima movilidad, un equipo que ese 4-2-3-1 se mantiene en la mayoría de los partidos, pero en la parte de adelante, no sé si pudiste ver o leer una nota que sacamos en la pizarra del DT analizando lo que es el trabajo táctico de Portland Timbers, un equipo con muchísima movilidad y por eso mismo ese peso que tienen hombres como Valeri, como Blanco, como Polo, como Evovice, es muy fuerte en la parte ofensiva. El trabajo defensivo muy estable, han tenido cambios también, se fue Jorge Luis Moreira, que es un lateral que volvió a River Plate, y han incorporado centrales que se han incorporado a lo que es la línea defensiva de Portland Timbers de una gran manera, pero Portland es un equipo muy peligroso, es un equipo con mucha movilidad, mucha sinergia, que sabe aprovechar las oportunidades y que tiene hombres de peso que jugaron partidos de Copa Libertadores, Copa Suramericana, incluso Sebastián Blanco estuvo en ese gran San Lorenzo de Copa Suramericana y Copa Libertadores, entonces
Es un equipo con mucha experiencia y que sabe cómo incorporar esas piezas que van entrando año a año, ¿no? Totalmente, ese tridente de arriba con Evo Vice, Valeri y Blanco es de verdad devastador. Yo, por ejemplo, Evo Vice no había tenido la oportunidad de verlo y de verdad que es un jugador con muchísimo potencial. También tener un tipo como Polo que puede salvar algunos partidos, como no recuerdo exactamente, creo que fue cuarto de final, que entró de segundo tiempo, anotó un golazo y sí, claramente para que Portland obtuviese los resultados. Y por ahí mencionabas algo muy importante, que es el tema de Moreira, el lateral derecho, que regresó a River Plate. Y justamente eso le abrió las puertas a Pablo Bonilla, que en principio había llegado al equipo para ser parte del equipo filial. De hecho, alcanzó a jugar un partido antes de que ocurriera todo esto de la pandemia. Fueron goleados 6-1 y él dio la asistencia, el único gol de su equipo. Y gracias a ese tema de la pandemia, que Moreira no pudo quedarse en Portland, pues justamente se le abrió la puerta por allí a Bonilla y pudo jugar 3 partidos, si no estoy mal, en este torneo de la MLS Back, 2 de titulares. Cuéntanos un poquito cómo viste por allí a Bonilla, sobre todo en ese par de partidos de titular. Sí, como bien sabes, la labor de los venezolanos en Portland, a pesar de que Savarese es venezolano, obviamente, ha sido bastante complicada en cuanto a los minutos, ¿no? Tenemos el caso de Zambrano, tenemos el caso de Velázquez y tenemos el caso de Bonilla. Bonilla se está disputando el puesto con el lateral Chris Tubal, que tiene varios años en la MLS, y bueno, y llega a suplir esa labor de Jorge Luis Moreira, que además de la gran experiencia que tiene, era un lateral muy ofensivo, con mucho peso y con una gran capacidad asociativa para centrar, para juntarse con el resto de los volantes de Portland. Bonilla es un futbolista con mucho talento, lo vi muy seguro a pesar de que no salió titular en todos los minutos, un alto número de duelos personales ganados, y es un futbolista con mucha calidad, que lo pudimos ver en ese suramericano sub-20, por ejemplo, que en situaciones difíciles se crece, ¿no? Y mentalmente se crece. No es fácil llegar a la MLS y empezar a ver minutos tan pronto, ¿no? Lo sabemos con varios jugadores venezolanos que han saltado del fútbol hacia la MLS o desde otras ligas a la MLS y no han tenido la cantidad de minutos, incluso han tenido que salir. Entonces, en el caso de Bonilla, es sumamente positivo para él ver minutos con tan poco tiempo en Estados Unidos, ¿no? Además de que se ve totalmente integrado a lo que es Portland. Portland es un equipo con una gran cantidad de latinos. Están los hermanos Chará, está Valeri, está Polo, está Sebastián Blanco, está Villafaña, que es mitad latino también. Entonces, ese ambiente obviamente es mucho más fácil al tú tratar de enfrentar un fútbol tan distinto, con otro lenguaje, otras costumbres, una ciudad como Portland, que quizás no es la ciudad más mediática de los Estados Unidos, pero sí es una ciudad que vive el fútbol muy fuerte. Portland es un equipo que mete 25,000 personas por juego, en promedio. Y en el fútbol femenino, por ejemplo, meten 20,000 personas por juego. Entonces, estamos hablando de que es una plaza con muchísima presión. Portland no es un equipo con demasiada antigüedad, pues debutó la MLS apenas en la temporada 2011, pero es un equipo que vive el fútbol muy fuerte, una plaza que está muy pendiente del fútbol, tiene un buen equipo de baloncesto, pero yo diría que el fútbol es lo que hace vivir a la gente en la parte deportiva en Portland. Hablando nuevamente de Bonilla, yo la verdad lo vi bastante seguro, como tú lo mencionabas, en ese par de partidos de titular, y Bonilla es un lateral que se proyecta bien, muy bueno en ataque y también en defensa, pero quizás no le dimos tanta proyección, yo creo que de pronto por alguna instrucción de Giovanni Savarese, y en esa parte defensiva donde se ancló en el sistema de juego de Portland, se le vio muy bien haciendo cortes, muy seguro en la marca, que a veces podría haber sido alguno de los descuidos que cometía cuando estaba en Portuguesa y lo poquito que se le vio en el Deportivo La Guaira. Y hablando del otro venezolano que está haciendo bien Portland Timbers, Renzo Zambrano, que como tú mencionaste ha sido complicado el tema de los minutos. Savarese, a pesar de que ha sido venezolano, lo ha llevado de a poco. Tuvo creo que incluso un par de temporadas en el equipo filial, Portland Timbers 2, jugando en la USL, y luego en la última temporada que tuvo con la MLS empezó a ser más regular con el primer equipo, pero siendo, digamos, en un rol de rotación, un partido titular, otro partido suplente, y así más o menos lo llevaba con calma Giovanni Savarese. Pero a mí me sorprendió bastante que en este torneo, que obviamente lo avala el resultado del profesor Savarese, Renzo Zambrano no haya visto acción en el mediocampo de Portland. ¿A ti cómo valoras ese tema?
Cuando se habla del mediocampo, es decir, de los dos volantes de contención de Portland, hay que decir que, por ejemplo, Diego Chará es una pieza fija, es una pieza que tiene muchísimos años en Portland, es uno de los mejores volantes 5 de la MLS, y entonces quedaría el otro puesto, porque ha habido varios jugadores que se han disputado esa posición, pero a día de hoy esa posición parece ser de Eric Williamson, que es uno de los mejores futbolistas jóvenes de los Estados Unidos, año 97. Entonces eso le complica un poco más la situación a Renzo, que es un volante central, no es un volante que pueda ser usado en posiciones más adelantadas, que no es el caso, porque de igual manera está Valeri, está Polo, está Blanco, y es un equipo con mucho poder en ese mediocampo, desde la parte física con Chará, con Williamson, hasta la parte creativa con Valeri, Blanco, Polo y los demás. Entonces eso también tiene que ver con la situación de Bonilla, al no subir tanto, al no proyectarse tanto, porque es un equipo que tiene o tiende a descolgarse muchísimo en ataque. Entonces quizás es una indicación de Giovanni Savarese de aguantar un poco más, porque sabes que tienes esa calidad o esa capacidad de atacar con tantos hombres en el último tercio de la cancha, pero es complicadísimo. Renzo no ha podido hacerse con ese puesto, y en lo que será esta MLS 2020 propiamente, parece ser que va a tener la misma posición dentro de ese roster de Portland, ¿no? Totalmente, se ve bastante complicada la situación para Renzo Zambrano, pero hay otro mediocampista que lo hizo muy bien. Fue quizás el venezolano que tuvo mejor rendimiento en la MLS, que es el Brujo Martínez, que con su Philadelphia Union llegaron hasta las semifinales del torneo, entre comillas, de sorpresa. No era quizás uno de los equipos que uno esperaba que llegase a esas instancias, y justamente lo eliminó el Portland Timbers de Giovanni Savarese. El Brujo Martínez ya había debutado en la MLS antes de la pandemia, jugó un par de partidos antes de que ocurriera esto, con el formato, digamos, original. Y bueno, en este torneo especial, de verdad que tuvo un rendimiento bastante positivo, siendo titular en todos los partidos. Se perdió uno por suspensión, que ya vamos a hablar un poquito de ese tema. Cuéntanos un poquito qué te pareció lo que viste del Brujo Martínez en este torneo con Philadelphia Union. Bueno, el Brujo Martínez, desde la época del fútbol, uno de los mejores volantes centrales de Venezuela, con cartel o capacidad de selección nacional, obviamente, en Venezuela, y lo pudimos ver en esa Copa Suramericana que lo proyectó a lo que fue Estados Unidos, un volante con mucho despliegue, con muchas ganas, que saltaba la presión muchísimo también. Pero lo que me ha sorprendido de él en esta faceta Philadelphia Union ha sido esa capacidad para entender cuándo presionar, cuándo quedarse, porque está jugando como único volante central. Entonces hay un gol en este torneo de MLS Is Back en el que Martínez sale a la presión y le hacen una pared, le juegan a la espalda, y por ahí viene un gol del equipo rival, ¿no? Entonces ese tipo de acciones las estamos viendo menos, las seguimos viendo, pero Martínez ha sabido o ha entendido cómo regular un poco más esa energía. Es un futbolista con muchísima energía, con muchísimo despliegue, como vengo diciendo, muy bueno en la presión. En Venezuela tendía a conducir un poco más, acá lo veo jugando más a 1 o 2 toques, siendo ese volante de péndulo que da ese balance a la defensa del ataque. Me parece muy positivo lo que está haciendo un futbolista que, como te digo, se está viendo mucho más inteligente. Me está gustando mucho ese porcentaje de pases que está teniendo, de acierto en pases, superior al 82% por partido. Entonces, incluso contra Miami tuvo un partido de 90% de efectividad. En Venezuela tenía un promedio de 72%, entonces un futbolista que está fallando mucho menos en el pase, tendía a fallar en el pase corto, medio, largo. Es un futbolista que va a crecer mucho más, y que yo creo que se va a convertir en uno de los mejores volantes centrales de los Estados Unidos, lo que posiblemente lo puede potenciar a otra liga también, ¿no? Pensando en Europa, por ejemplo. Claro. Yo el único pero que le pondría al Brujo Martínez es que justamente a veces ese abuso de intensidad le ha, digamos, tenido la desventaja de tener bastantes amonestaciones. Incluso por ahí tuvo una suspensión, hubo un partido que de pronto hasta pudo haber sido expulsado. ¿Cómo ves eso para tener, digamos, que el Brujo se pueda regular y justamente no caer en ese exceso de intensidad que puede obviamente traerle un acto que puede perjudicar a su equipo, como vemos por ejemplo a Junior Moreno, que
luego hablaremos de él, que fue expulsado con un partido con DC United, el primer partido. Sí, esa capacidad de entender el fútbol un poco más inteligente es lo que lo va a llevar a saber cuándo anticipar, cuándo pegar un poco más, porque él vive eso, es un jugador que vive el contacto. Precisamente en una entrevista que le hacen en la MLS durante este torneo, él decía que el preparador físico lo felicitaba por el estado que estaba logrando, que estaba mejorando muchísimo. Entonces, si te pones a ver un jugador que dominaba el fútbol con esa capacidad física, jugando en una plaza tan difícil como Maracaibo, que en este momento esté mucho mejor, estamos hablando de que es un jugador de proyección nacional, de proyección de selección nacional, y que tiene un margen de crecimiento todavía muy largo. Totalmente, incluso en las fotos se le nota físicamente mucho más corpulento de lo que estaba en el Zulia. Eso habla bastante del trabajo que ha realizado allí en Filadelfia de forma bastante estricta. Por allí te mencionaba un poquito el tema de Junior Moreno, que es el siguiente jugador que vamos a hablar, que lamentablemente en el primer partido con DC United se fue expulsado por una doble amonestación, algunas entradas en un partido complicado contra Toronto, que en ese momento estaba haciendo, fue un primer tiempo bastante poderoso. Al final el partido quedó empatado 2-2, pero justamente en ese primer tiempo Junior Moreno sufrió un mal momento de su equipo y bueno, terminó siendo expulsado, se perdió justamente por eso el segundo partido, luego en el tercero pudo regresar como titular. En ese momento DC United necesitaba por lo menos un empate para pasar de ronda, no se logró, perdieron 1-0 y ese equipo quedó lamentablemente eliminado, que viene de tener un par de bajas importantes, porque recordemos que el DC United dependía mucho de lo que hacía Wayne Rooney y Luciano Costa, que fueron ambos jugadores que salieron. Rooney se fue a Inglaterra con el Derby y Acosta con el Atlas en México. Sí, como dices, es un equipo que ha sufrido muchas bajas y que a veces eso se puede traducir en frustración, ¿no? Porque era un equipo contendiente, por lo menos en la época de Rooney, Arriola, Luciano Costa, por ejemplo. Entonces, en este momento DC United está pasando por una etapa distinta de mucha reconstrucción. Entonces es más la responsabilidad que tiene Junior en este momento, ¿no? Porque es un jugador que ya lleva algunas temporadas en la liga, es un jugador que ha crecido muchísimo, desde que llegó ha sido titular. Entonces quizás veamos una temporada de DC United donde le toque más construir una identidad y tratar de avanzar en ese sentido, que una temporada en la cual sea contendiente, ¿no? Pero Junior, hablando de lo que es su juego, ha tenido esa costumbre o esa constante en cuanto a la cantidad de tarjetas o de infracciones que hace, ¿no? Es natural, porque es un volante 5 y los volantes 5 siempre van a tener un número elevado de faltas o de tarjetas, ¿no? Pero lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en la selección nacional también, donde es un jugador que aporta muchísimo en esa parte del balance, en esa parte del control de juego desde la base para darle más libertad a los compañeros, ¿no? Pero va a ser, creo yo, una temporada complicada para DC United en miras de construir una plantilla con muchos cambios, ¿no? Para relacionar un poquito lo que hemos venido hablando del Brujo y de Junior Moreno, que juegan en la misma posición, en la época de Dudamel hubo un tiempo que se usó mucho el tribote en la mitad de cancha y allí eran los hijos Tomás Rincón, Ángel Herrera y Junior Moreno. En caso de que se utilice la misma formación en la Vinotinto con José Peseiro, ¿crees que Junior Moreno podría seguir sosteniéndose allí como titular o crees que por ahí el Brujo, por sus características y su buen andar en la MLS, podría desplazarlo? Hay que definir quién es el volante central de Venezuela, qué perfil de volante central necesita Venezuela, porque tenemos nosotros la idea de volante central como un jugador del perfil de Tomás Rincón, por ejemplo. Pero Tomás Rincón ha sido llevado al debate varias veces por esa capacidad que tiene de llegar al área, ¿no? Al área rival, de área a área, y que ha desarrollado muchísimo en Italia. Entonces, ¿quién es el volante central de la selección venezolana? ¿Qué perfil de jugador necesita? Necesita un futbolista con más despliegue físico como Brujo Martínez, o necesita un futbolista con mucha más fluidez de juego como es Yangel, por ejemplo. Entonces, me gustaría más definir qué perfil de volante 5 necesita Venezuela. Sí, claro, si dices que lo mejor para la selección nacional sería liberar a Tomás
y darle el protagonismo como box to box a Yangel, como lo ha tenido en España. Obviamente un jugador del perfil de Junior o del Brujo Martínez es ideal porque te da ese balance para tener a dos jugadores más en posición de interior subiendo, ¿no? Pero hay que ver qué perfil de futbolista necesita la selección. No hemos visto a Peseiro, no hemos visto cuál es su idea, y sería indagar muchísimo en algo que no podemos adivinar hoy día, ¿no? Totalmente, todavía falta un poquito para ver de pronto cómo va a ser el sistema de Peseiro y con qué tipo de jugadores va a querer formar su once inicial. Hay que hablar también de un jugador muy importante para un equipo icónico de Estados Unidos como es Los Ángeles Galaxy. Se trata de Rolf Felcher, que es un jugador muy polivalente, pero que en Estados Unidos siempre ha destacado en su posición natural, lateral derecho. La Vinotinto es donde ha jugado como lateral izquierdo, obviamente por las dificultades que tenemos en la posición, y también por allí alguna que otra vez lo hemos visto como central. Pero bueno, él es el lateral derecho titular de Los Ángeles Galaxy, que se fue eliminado de forma prematura del torneo de la MLS Is Back, en el grupo de la muerte, podríamos decirlo allí, porque estaba Portland, que terminó siendo campeón, estaba Los Ángeles Fútbol Club, estaba Houston Dynamo, y justamente ellos. Cuéntanos un poquito cómo has visto a Rolf Felcher en este torneo y también en las temporadas que lleva en Los Ángeles Galaxy. Sí, Rolf ha sido titular prácticamente desde que llegó a Estados Unidos. Hubo un periodo muy corto donde tuvo una lesión y salió del 11 titular para recuperarse, pero una vez ya regresó, se hizo con el puesto otra vez. Es un futbolista que en su versión MLS lo veo mucho más completo, lo veo mucho más complementario hacia lo que es la parte ofensiva, por ejemplo, que quizás cuando juega con la selección de Venezuela se ve un poco más limitado. Sin embargo, en la selección de Venezuela es usado en el perfil opuesto, un perfil que no es el natural. Entonces acá es usado en el lateral derecho, tiene mucha más capacidad para interactuar, para asociarse con hombres como Pavón, que son jugadores talentosos y que obviamente necesitan de esa interacción lateral, volante 8 y jugador por banda. Entonces sería interesante ver a Rolf en ese puesto en la selección de Venezuela, porque es un futbolista que se ve mucho mejor cuando está en su perfil natural, ¿no? Que no parece un central reconvertido, sino que parece un jugador de la posición, mucho más, como te digo, natural en cuanto a sus capacidades, ¿no? Totalmente. El único problema es que en laterales derechos es quizás una de las posiciones en donde la Vinotinto está más cubierta. Sí, claro. Que está Rosales, está Ronald Hernández, Alexander González, por ahí va Pablo Bonilla, y justamente eso lo ha convertido a Felcher a ser una opción nada más como lateral izquierdo, pero coincido mucho en eso de que como lateral derecho se le ve muchas cosas que en la Vinotinto no le veíamos, por el tema de que quizás en la izquierda, cuando jugaba allí con Venezuela, se quedaba ahí, no subía mucho, trataba de cuidarse mucho en la defensiva para no ser un blanco fácil, por así decirlo, y de verdad que con Galaxy se le ve incluso buena capacidad de centros, incluso presencia goleadora. En el partido que fueron eliminados con Los Ángeles Fútbol Club en los playoffs de la temporada pasada, entró de recambio, anotó un gol, y bueno, la verdad que es un jugador que le tiene mucha fe en Los Ángeles Galaxy. Y justamente que mencionábamos el tema de los laterales izquierdos, es importante hablar de lo que ha sido el torneo para Miguel Navarro con Chicago Fire, un jugador muy joven que viene del Deportivo La Guaira, ha tenido participaciones con la Vinotinto en categorías inferiores y compite allí el puesto con ya un veterano, un jugador de experiencia como es Jonathan Bernstein, que tiene 34 o 35 años, ya va quizás un poquito de salida, y eso le podría permitir a Navarro asentarse en la titular. En este torneo creo que jugó 2 partidos. Cuéntanos un poquito lo que viste con respecto a Miguel Navarro. Sí, Chicago Fire es un equipo que está intentando jugar con 5 al fondo. Es decir, que Miguel o Bernstein, cualquiera de los que esté en cancha, va a jugar de carrilero, ¿no? Recuerdo que Miguel ya había tenido un desempeño similar en la posición con Daniel Farías, en La Guaira, entonces quizás está adaptado a esa posición, lo vi bien, lo vi confiado. Es un equipo que está comenzando a latinizarse, por así decirlo. Entonces tiene una serie de futbolistas de origen latino, y eso quizás está ayudando en la adaptación de Miguel, ¿no? Una ciudad complicada, una ciudad donde la temperatura importa, donde el idioma importa también. Hay una gran presencia de latinos, pero es una ciudad icónica de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo vi muy bien, lo vi confiado, lo vi con capacidad para asociarse, lo vi pasando en profundidad muy bien.
Chicago es un equipo que se vio bien en ese aspecto, en la profundización de juego, y en los minutos que Miguel disputó lo vi con muchísima capacidad para seguir creciendo, ¿no? Tiene que aprovechar eso de la edad de Bornstein, porque es jugador de selección nacional, con experiencia en selección nacional, pero es un jugador elevado ya en edad, ¿no? Entonces que Navarro le dispute el puesto quizás le va a complicar bastante la situación a él en el equipo. También lo tiene que tomar como un aprendizaje, ¿no? Tratar de aprender de esos tipos con muchísimos partidos, con muchísimas experiencias internacionales y, bueno, a fin de cuentas, hacerse con esa posición. Pero creo que Navarro tiene mucho talento para hacerse con el puesto y para seguir avanzando en un puesto que Venezuela necesita, que añora un lateral izquierdo de calidad. Ha habido varios intentos, como bien lo sabes, bueno, estamos hablando del caso de Rolf también, que funcionó por un tiempo como ese tapón o salida de emergencia a la situación, pero Miguel tiene todo para seguir jugando. Lo vi asociándose muy bien con Medrán, el volante 5 formado en el Real Madrid Castilla, entonces creo que puede hacer cosas muy interesantes esta temporada, con miras a ese papel en una Copa América, por ejemplo, donde Venezuela va a seguir probando puestos y jugadores con miras a un plantel, ¿no? Sí, totalmente. Creo que Navarro es el lateral izquierdo con mayor proyección de Venezuela y esperemos que se pueda asentar en la MLS, ser titular, porque ahí automáticamente se le van a abrir las puertas de selección justamente por esa necesidad que comentábamos, que por ahí está Rolf Felcher, que ha solucionado algunos partidos, Luis Mago no ha convencido mucho cuando estaba por allí, Bernardo Añor tampoco es que ha jugado mucho y su futuro es desconocido, entonces por ahí Miguel Navarro se perfila como una opción bastante interesante. Otro jugador que también sería importante resaltarlo es Cristian Cáceres Jr., que ha tenido un salto importante porque comenzó, recordemos, llegando a la filial de New York Red Bulls, tuvo una temporada allí muy buena, incluso con presencia goleadora, que no es quizás su mayor característica. Eso le permitió dar el salto al primer equipo, comenzó poco a poco viendo minutos, y la verdad es que ya se lo ve titular en el equipo y de muy buena forma. Cuéntanos un poquito cómo tú valoras lo que ha hecho Cristian Cáceres Jr. en estos años en el fútbol de Estados Unidos. Cáceres en general, desde ese tiempo del fútbol venezolano, cuando jugaba en el fútbol venezolano, un jugador con mucha madurez, ¿no? Que nunca se le ha visto en problemas extrafutbolísticos, muy tranquilo, quizás por la experiencia de su papá también, que tiene que ver mucho en su vida. Entonces, no le tocó fácil porque le tocó primero hacer esa adaptación que estamos hablando. La mayoría de estos muchachos salen muy jóvenes de Venezuela sin una experiencia afuera de ningún tipo, sin haber viajado nunca más allá de una convocatoria de selección nacional o algún viaje por ese mismo tema, por temas internacionales de selección. Pero llegas, por ejemplo, de cualquier ciudad de Venezuela, Estados Unidos, y ese choque cultural te va a afectar. En el caso de Cáceres, bueno, llegar a New Jersey, por ejemplo, es un choque cultural grandísimo, a pesar de que venía de la capital de Venezuela, ¿no? Pero llegar a New Jersey significa un choque emocional, cultural, familiar enorme, ¿no? Pero también le tocó pasar esa adaptación para luego convertirse en lo que fue el sustituto de Tyler Adams, ¿no? Ese jugador que hoy está triunfando en el Leipzig y que es uno, por no decir el mayor talento de los Estados Unidos a su edad hoy día, ¿no? Lo ha reemplazado, son futbolistas de capacidades similares, entonces podemos estar hablando de que Cáceres o puede dar ese salto a Europa como lo hizo Adams, o que, bueno, que se puede convertir en una de las estrellas de la liga, es uno de los jugadores jóvenes mejor valorados en todo el sistema de la MLS, ha mejorado muchísimo, la capacidad que tiene para llegar al borde del área y pegarle es asombrosa. Hemos visto varios goles de esa manera, de media distancia en la MLS, y es una faceta que él aprovecha muchísimo y que su equipo también aprovecha para tener una mayor fluidez de juego en la parte ofensiva, ¿no? Pero Cáceres tiene un futuro enorme, quizás a mi punto de ver, un futuro lejos de lo que es la MLS, no por nivel, sino por crecimiento natural, ¿no? Por ese talento, por esa proyección que tiene, que lo puede hacer perfectamente en Europa. Caso Yangel, por ejemplo, quizás tienen una proyección similar, son jugadores
no tanto un perfil tan parecido, pero sí mentalmente jugadores muy maduros y eso es lo que te hace la diferencia. Te hace la diferencia cuando vas a un fútbol lejano, cuando vas a un país que no conoces y te adaptas tan rápido. Caso Savarino, por ejemplo, cuando estaba en Salt Lake, que fue lo catapultó al éxito, ¿no? Esa capacidad de hacerse con el puesto de titular desde que llegó hasta que se fue. Entonces, Cáceres tiene una proyección enorme y para mí en 2 años por lo menos lo pudiésemos ver en Europa, ¿no? Yo también pienso lo mismo, incluso creo, y me atrevo a decir que de los jugadores que hemos mencionado, creo que Cáceres Jr. es el que más méritos puede tener para ir al fútbol europeo, a pesar de lo joven que es, a pesar de que quizás no tiene tantos partidos como otros en la MLS. Creo que él lo podría hacer muy bien allí en Europa, como tú dices, en un tiempo prudente, como pueden ser perfectamente 2 años. Y por allí también está justamente lo que tú mencionas de Tyler Adams, que se fue al fútbol alemán con el Leipzig. Sabemos que es de la misma franquicia que New York Red Bulls, y también el equipo de Bragantino, que adquirió recientemente a Giancarlo Hurtado. Así que son movimientos que podrían darse en un futuro si el rendimiento de los jugadores venezolanos es positivo. Y bueno, hablando de cosas que no son positivas, toca hablar de Alejandro Fuenmayor y Ronaldo Peña con el Houston Dynamo, que lamentablemente fueron eliminados del equipo y los venezolanos tuvieron muy poca participación, como lamentablemente ha sido habitual incluso en el último año con Fuenmayor y con Ronaldo Peña, que Ronaldo Peña al menos jugó un partido, entró de suplente, creo que fue el último partido donde finalmente Houston Dynamo quedó eliminado. La verdad es que la competencia, sobre todo arriba, para Ronaldo la veo bastante complicado, con Manotas, que es en titular indiscutible, está por ahí también Martínez, Quintero, el hondureño Seren. ¿Cómo ves tú eso con Ronaldo Peña y Fuenmayor allá en Houston? Bueno, Texas ha sido una plaza complicada para los venezolanos, ¿no? Si te pones a ver, cuando vino Cariaco, cuando vino Cermeño, ahora el papel de Ronaldo de Fuenmayor ha sido complicado por esa cantidad poca de minutos que han disputado. Tiene muchísima competencia. En el caso de Fuenmayor, por ejemplo, tiene a Maynor Figueroa, un jugador que pasó muchísimos años en la Premier League con el Wigan, con el Hull City, y de igual forma, al ser un central zurdo, esa sería su competencia directa, ¿no? Del otro lado tiene Struna, tiene jugadores de categorías formativas y Fuenmayor, más allá de lo que es la elección del entrenador o lo que quiere en su idea de juego, desde que llegó le ha costado muchísimo. Incluso vio minutos en el segundo equipo por un momento prolongado, y después lo volvieron a subir al primer equipo, pero le ha costado muchísimo. Es raro porque es un futbolista que yo veo con muchas capacidades para hacerse un puesto en la MLS. Es un central moderno, tiene salida, tiene buen golpeo de balón, es imponente en el balón parado. Entonces me parece curioso que no ha podido establecerse, pero le sigue costando. Y así como hablábamos de futbolistas venezolanos con capacidad, pero con pocos minutos en lo que va a ser esta temporada que resta de la MLS, caso Renzo, por ejemplo. Fuenmayor parece seguir en la misma posición con una cantidad de minutos limitada, ¿no? Que quisiéramos que fueran más, pero se va a mantener esta tendencia. En el caso de Ronaldo Peña, lo mismo. Tiene muchísima competencia, tiene a Manotas, que es el goleador de Houston, tiene a Ellis, que era un futbolista que estaba ya negociado con varios equipos afuera o estaban adelantadas las conversaciones, pero que no se pudo dar. Tiene por el otro lado a Quintero, que es un jugador con muchísima experiencia en lo que es el continente americano y una garantía de goles. Entonces, que pudiese jugar en los costados como puntero, donde juega Ellis o donde juega Quintero. Ya lo vimos a Ronaldo actuar en ese puesto, lo que fue las categorías formativas de Venezuela, por ejemplo, pero le ha costado muchísimo, y mismo caso Fuenmayor. Me parece que va a tener una temporada de MLS donde tiene que aprovechar las poquitas oportunidades que va a tener, ¿no? Sí, y tú comentabas mucho que te parecía raro que Fuenmayor no tuviese más minutos por el tema de sus capacidades, y yo aparte de eso le sumo de que la primera temporada de Fuenmayor podríamos decir que fue buena porque tuvo una cantidad importante de partidos como titulares y no se le vio tan inseguro el hecho de tener su primera temporada en la MLS, un país distinto, una cultura distinta, idioma, y la verdad es que fue, o por lo menos yo la valoro como positiva, pero después el 2019 fue todo lo contrario, pocos minutos. En el caso de Ronaldo Peña, digamos que sí ha sido, digamos, con la misma línea, porque desde que llegó
no ha podido tener muchos minutos. Por ahí creo que anotó un gol en la MLS y es lo único que ha conseguido como tal con el equipo, con Houston Dynamo, y la verdad es que a mí me sorprendió bastante que ambos todavía se mantengan en el equipo y no tengan, digamos, la ambición de ir a otro equipo para tratar de conseguir más minutos, porque justamente ese tema de los minutos, ese tema de la regularidad es lo que los ha alejado de selección nacional, porque yo creo que ambos, estando en una buena liga, teniendo regularidad, pueden tener el potencial para estar en el entorno de la selección Vinotinto, que sabemos que tiene bastantes opciones, pero creo que talento no es precisamente el problema que tengan este par de futbolistas. Sí, claro, y más que todo hay que analizar que la MLS, cuando un jugador extranjero no tiene regularidad o no funciona, tiene muy poco tiempo para demostrar, ¿no? Por este tema de los spots o de los puestos en el roster, donde la MLS es bastante específica, ¿no? Tienes una cantidad de puestos destinados a ciertos jugadores de cierto perfil, ¿no? Entonces, al ser jugadores extranjeros, estás limitando de alguna manera al equipo si estás ocupando el puesto y no estás disputando la cantidad de minutos, ¿no? Me parece raro también que no han buscado alguna solución para el dispute de minutos en otros equipos, pero son dos futbolistas todavía muy jóvenes que pueden dar mucho y que quizás nos sorprendan y se hagan un puesto de titular en lo que es la MLS 2020, ¿no? Así es, y otro jugador muy joven que todavía no se ha podido asentar, pero al menos suele ser un revulsivo en su equipo, es Erickson Gallardo con el Toronto Fútbol Club, que yo admito que cuando se dio como oficial su llegada me generó mucha expectativa. Llegó a mitad de año, o sea, ya va más o menos un año desde que se hizo oficial su llegada al equipo canadiense, y la verdad todavía como que se ha demorado un poquito ese tema de la adaptación. Le han dado uno que otro partido titular, pero quizás no ha corrido con la mejor suerte en un equipo de Toronto que sabemos lo competitivo que es, y el gran torneo que hizo el año pasado. En este tuvo una fase de grupos muy buena, e incluso creo que a nivel de apuestas, cuando terminó la fase de grupos, Toronto era uno de los máximos favoritos a obtener el título, pero en octavos de final se encontró con un New York City muy certero, con Castellanos y Medina, que terminaron eliminándolo. Cuéntanos un poquito tu apreciación sobre Erickson Gallardo, el exjugador del Zamora Fútbol Club. Sí, son pocos los minutos que ha disputado, incluso se ha quedado en el banco en varios partidos, no solo de este torneo, sino en torneos anteriores. Entonces, quizás estamos hablando de un tema de adaptación, ¿no? De eso que hablábamos al principio, de lo difícil que es salir de Venezuela y tratar de hacerse un puesto en un equipo afuera de la MLS y en cualquier equipo. La ciudad de Toronto, bueno, una ciudad totalmente a lo que es Barinas, ¿no? Totalmente distinta a lo que es Barinas, ¿no? Sobre todo en cuanto a clima. Entonces estamos hablando de que es un cambio emocional bastante grande. El uso del inglés también es sumamente importante cuando estás dando un salto de esta categoría. Pero Toronto es un equipo con mucho talento joven, es un equipo que tiene muy buen trabajo de categorías formativas, entonces le da bastante minutos a jugadores de su propio equipo. No es el mismo Toronto de temporadas anteriores, dominante, con Jovinko, con Altidor, por ejemplo, pero es un equipo que le da mucha oportunidad a lo que es el futbolista propio, ya sea canadiense o estadounidense, ¿no? Que juegan con la misma permisividad en el roster, no importa la nacionalidad. Pero Gallardo, el mismo caso de Fuenmayor, de Peña, de Renzo, donde tiene que aprovechar esos minutos que se le dan. ¿No? Es un futbolista explosivo que conserva esa explosividad para aprovecharse en los últimos metros de la cancha. Toronto es un equipo con transiciones rápidas, un equipo que se adapta a su juego. Es un equipo que tiene esas condiciones que necesita Gallardo para jugar, ¿no? Pero esperemos que esta temporada 2020 pueda haber muchos más minutos y sea mucho más importante un equipo que promete. O sea, tiene buena capacidad, tiene a Quinola, un jugador que nos sorprendió muchísimo en lo que fue la MLS SBAC, que puede ser un complemento a lo que es Gallardo, pero sí quisiera verlo más, sí quisiera ver un futbolista hasta el momento de irse, pudiésemos decir que era el mejor del torneo, ¿no? Seguramente.
Por allí otro jugador venezolano que llegó en este 2020 fue Jason Ramírez, un jugador muy joven, que a mí la verdad me sorprendió un poquito el hecho de que se fuese tan temprano. Yo creo que de pronto si se hubiese quedado un torneo, 2 torneos más, no le hubiese caído mal. Llegó al Real Salt Lake, que había dejado un hueco importante con la salida de Jefferson Savarino, que digamos que podrían ser jugadores similares, pero la diferencia de regularidad con la que llegó Savarino del Zulia, ya un jugador consolidado, que había hecho un gran torneo con Zulia, habían ganado Copa Venezuela, había ganado títulos, y Jason Ramírez llegó un poco más joven. Cuéntanos un poquito qué te ha parecido lo poco que hemos podido ver de Jason Ramírez, porque incluso en los 2 primeros partidos no estuvo convocado, en el tercero ya lo estuvo, pero solo pudo jugar unos muy pocos minutos. Tiene muchísimo margen de crecimiento, pero estamos en presencia del mismo caso, jugadores que tienen que aprovechar los minutos que ven, ¿no? Salt Lake es uno de los equipos con mejor ofensiva de la MLS, desde la época de Savarino. Cuando Savarino estuvo acá, se juntaba con Rusnak, se juntaba con Joao Plata, se juntaba con jugadores que saben jugar al fútbol, que son creativos, que son jugadores que pasan entre líneas, que reciben entre líneas. Entonces quizás estamos hablando de un tema de confianza, ¿no? Donde Ramírez es un jugador súper talentoso que se adapta a ese perfil de jugador pequeño, habilidoso, driblador, habilitador, que es el mismo perfil de Plata, que es el mismo perfil de Savarino, de Rusnak. Entonces, quizás un tema de confianza, de entrar en confianza en sí mismo, es sumamente difícil. Caemos en lo mismo, caemos en ese tema de la adaptación. Una plaza como Utah, tan grande, tan diversa, donde es muy difícil también que un latino se haga un puesto inmediatamente, ¿no? Y a la edad de Jason aún más, porque estamos hablando de uno de los futbolistas venezolanos en el exterior más jóvenes, ¿no? Le falta tiempo, le falta ganas, no ganas, le falta oportunidad para demostrar esas ganas de hacerse un puesto en el Real Salt Lake, pero por su edad tiene todas las de ganar, además de que es un jugador sumamente talentoso, ¿no? Un jugador que recibe, que encara, que pasa entre líneas, que habilita, que es muy bueno en el 1 contra 1, que tiene una visión de juego bastante particular. Quizás pueda trabajar esa parte física también, ¿no? Porque la MLS es una liga donde la gente dice que no se defiende, pero hay mucha fortaleza en lo que es el choque 1 contra 1. Entonces, para un jugador de su contextura, que vive del regate, que vive de la habilitación, del juego 1 o 2 toques, es muy importante también desarrollar esa capacidad de juego física que le permita también de alguna forma haberse beneficiado contra rivales que son bastante fuertes, ¿no? Así es, totalmente. Esperemos entonces que en este resto 2020 y también 2021, porque es un jugador que yo creo que se le va a tener paciencia por el tema de edad y potencial, pues Jason pueda, ¿por qué no?, hacer algo similar a lo que pudo realizar Jefferson Savarino en los 3 años que estuvo allí en Real Salt Lake, que le valió irse a un equipo importante de Sudamérica como es el Atlético Mineiro. Con esto ya terminamos con los jugadores que vieron acción en la MLS is Back, pero hay un par que no jugaron, que igual me gustaría que hablásemos un poquito de ellos. Uno es Joseph Martínez, que sabemos que tuvo una lesión que lamentablemente no le permitió participar en el torneo, y el otro es Christian Macoun, que pues luego nos enteramos que sufrió COVID-19, tuvo síntomas, y pues eso no lo permitió participar en el torneo, ni siquiera estar en la lista de convocados. Y bueno, primero concentrarnos con Joseph Martínez, que parece que su equipo le pesó bastante su baja, porque el Atlanta United, que sabemos que desde que se fundó ha sido un equipo muy competitivo, quedó eliminado en la fase de grupos, jugando mal, perdiendo. Si no me equivoco, no llegó a marcar ni siquiera un gol. Cuéntanos un poquito ahí qué le pasó a Atlanta y cómo está viviendo, digamos, esta nueva etapa con The World. La baja de Joseph Martínez fue muy importante para Atlanta, que nunca consiguió un delantero. En el torneo terminó jugando Gonzalo Piti Martínez como delantero de referencia. Entonces, un volante 10 de esas características, que sabemos que es habilidoso, que no es un jugador que va al choque o que va a ir a una diagonal, ya te dice lo que fue Atlanta, ¿no? Bueno, despidieron a De Boer, ahora con un cuerpo técnico interino, vamos a ver qué tal le va, pero Atlanta la pasó muy mal después de esa lesión de Joseph. Definitivamente ya se pierde la temporada completa, no va a poder jugar porque fue puesto en la lista de jugadores apartados. Eso le dio la posibilidad a Atlanta
de tener un cupo más y de traer a Eric Cubo Torres desde el fútbol mexicano, que en los últimos 4 años ha tenido una cantidad de goles alrededor de 5, muy mala. Entonces, pero consiguió ese delantero referencia que tanto necesita, ¿no? Porque tuvo a Han, tuvo a Piti Martínez, por espacio tuvo a Blanco, cuando Joseph no estuvo también en algunos partidos de temporada regular, tuvo a Héctor Villalba, por ejemplo, que está en Paraguay hoy día, pero si no está Joseph, no hay un delantero referencia. Ellos tenían a Ronaldo Romario Williams, que se fue al Columbus Crew, pero nunca ha habido un delantero que sea capaz de suplir la baja de Joseph Martínez, y ahora con una lesión de larga duración podemos hablar de que Atlanta la va a seguir pasando mal. No sabemos si Cubo va a ser la respuesta a esos goles de Joseph, que no son 1 o 2, son bastantes. Entonces hay que ver también cuál va a ser la mirada de Atlanta en búsqueda de ese nuevo técnico, ¿no? Un técnico quizás que se parezca al perfil del Tata Martino, que fue el perfil más exitoso que pudo ver Atlanta en estos años de presencia en la MLS. Va a ser importante para Joseph también cómo se va a recuperar mentalmente, porque prácticamente estamos hablando de que se perdió un año de competencia, porque pudo jugar los primeros partidos de esa MLS que fue suspendida. Este torneo se lo perdió, se va a perder la continuación. Entonces es importante cómo va a volver ese Joseph Martínez, que sabemos que es un futbolista que necesita esa sensación de sentirse bien querido en un equipo, como se ha sentido en Atlanta, comparándolo con su paso por otros países. Y también es importante para la selección nacional cómo va a volver Joseph para esa Copa América del 2021, ¿no? En el caso de Macoun, al principio parecía que Macoun iba a ser una pieza fundamental en Miami, como fue presentado, o sea, el momento en el que fue presentado, cuando el boom Miami estaba en su más alto esplendor, luego durante ese periodo de anunciamiento de fichajes con Pellegrini, con Carranza. Pero el papel de Macoun hoy día, más allá de ese COVID-19 que sufrió, es incierto, porque tiene muchísima competencia. Hablando de los centrales, tiene a Román Torres, tiene a González Pires, tiene a Andrés Felipe Reyes, tiene a Figal. Hablando de los volantes 5, tiene a Will Trapp, tiene a Ulloa, ahora tiene a Blaise Matuidi. Entonces, ¿dónde va a jugar Christian Macoun? Como central lo veo muy complicado, ya lo hemos visto, quiénes son los titulares en ese equipo. De paso le trajeron a González Pires, que había sido uno de los mejores centrales de la MLS en los últimos años, se fue a México, volvió a Estados Unidos, pero en el puesto que sea, ya sea como central, ya sea como volante 5, se ve sumamente complicado, quizás como lateral izquierdo, que es un perfil que Macoun puede cumplir por su pie izquierdo, pero lo veo muy complicado que juegue, y para los intereses de lo que es el crecimiento de Christian Macoun también debe ser difícil, ¿no? Porque es un jugador con mucha proyección, por lo menos de selección nacional, es un futbolista que yo veo que va a ser parte de esa selección nacional de acá a 10 años, ¿no? Entonces, de verdad no sé en qué puesto Miami piensa usar a Christian Macoun o de pronto no usarlo, ¿no? Totalmente, porque por lo menos yo lo veía que de pronto pudiese tener un espacio como volante, pero es que ese fichaje de Matuidi la verdad es que le cierra bastante las puertas a un jugador con esa experiencia, recorrido, estando en la Juventus, Paris Saint-Germain, pues obviamente va a ser una pieza titular y sería, digamos, una vacante menos, una posibilidad menos para Christian Macoun. Esa posibilidad que tú mencionas allí de lateral izquierdo, la verdad que no la había pensado, pero podría ser una solución para él y también para el equipo, para resolver, digamos, por allí en esa circunstancia. Ya para ir cerrando, me gustaría que me hablases un poquito de dónde tú crees que Macoun, independientemente de la competencia que tenga en el puesto, dónde crees tú que sus virtudes, sus cualidades se pueden, digamos, ver de alguna mejor manera, como central o como volante. A mí me parece que Macoun puede explotar mucho más su capacidad de salir desde el fondo jugando como central, ¿no? Porque es un futbolista con muy buena conducción, que consigue compañeros entre líneas, es un futbolista que atrae para conducir, por ejemplo, para pasar a un compañero más adelantado, pero es un jugador que al mismo tiempo es muy fuerte.
entonces es un futbolista imponente. Al ser zurdo también eso lo favorece también en cuanto a sus capacidades de juego. Pienso que como central izquierdo lo vemos en sus mejores facetas o en su mejor performance, ¿no? Entonces quisiera verlo ahí, pero como te digo, es muy complicado por esa cantidad de centrales que tiene Inter. Pudiésemos pensar, bueno, Inter puede jugar con 3 centrales y con 2 carrileros, pero sería la misma situación, ¿no? Porque tiene muchísimos hombres que pueden usar en esos puestos y Macul la tiene sumamente complicada. Así es, se ve bastante complicado el panorama para Christian Macoun en lo que resta de 2020. Vamos a ver seguramente en estos primeros partidos de la continuación de la MLS original, por así llamarla, un poquito más cuál podría ser su rol, qué tantos minutos pueda tener, sea como volante, sea como central, pero la verdad es que luce bastante desalentador. Luis, de verdad que agradecido por tu tiempo, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí hablando conmigo y repasando cada uno de estos jugadores venezolanos y la influencia que tienen en sus equipos en la MLS. De verdad que agradecido muchísimo por tus valiosos aportes. No, Mario, para mí es un honor estar acá, además de la amistad, te admiro muchísimo por todo lo que haces y por las ganas que le pones, ¿no? Así que para mí fue un placer estar acá. Gracias, de verdad que el cariño es mutuo. Un abrazo, cuídate mucho. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.